Asoma Visión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a preguntas que incomodan con el pastor Yatensi Bonilla. Con el tema ¿Cómo podemos vencer el temor y las maldiciones generacionales? Bienvenidos y bienvenidas a este subprograma Respuestas a preguntas que incomodan, nuevamente y con mucho gozo con Yatensi Bonilla. Yatensi, Dios te bendiga. Bendiciones, Gabriel, y otra vez disfrutando. Así es. Las bendiciones que Dios siempre nos da y también el espacio que Asoma Visión nos da para compartir la palabra de Dios. Así es, así es. A todos los que nos quieran escuchar, y muchas gracias al canal por permitir que estemos siempre en el aire dando las profundidades del mensaje bíblico. Así es, Yatensi, usted siempre tan positivo, ¿no? Y eso es bueno porque transmitimos un mensaje de esperanza hacia la gente que nos está escuchando. Para aquellas personas que se incorporan por primera vez y para aquellos que ya están siguiéndonos, porque déjenme contarles que hemos tenido tremendo éxito en nuestros programas, por 8 programas, Yatensi, tú debes recordar, por 8 programas, por 8 episodios, hemos estudiado y hemos respondido a 6 preguntas que nuestro equipo de investigación planteó. Un pequeño resumen para luego avanzar al programa de hoy. Estudiamos por qué Dios permite. Una segunda pregunta contestada fue ¿cómo descubrir la voluntad de Dios? Una tercera pregunta, ¿cómo evangelizar correctamente? Luego de esta saltamos a la cuarta, ¿cómo amar según Dios? Fuimos posteriormente a la quinta pregunta, ¿cómo obra el Espíritu Santo en el creyente? Y luego una sexta pregunta, la cual tuvimos que dividir en 2 programas, porque la gente estaba muy interesada. ¿Tiene el diablo poder sobre el creyente? Por 8 programas Yatensi estudiamos entonces el tomo 1 de respuestas a preguntas que incomodan. Vale hacer una aclaración, Gabriel, invitar a los televidentes que si pueden adquirir este material, en el material escrito, en la colección, está mucho más profundo, mucho más explicado, porque no podemos profundizar bastante en un espacio de televisión por la brevedad del tiempo. Correcto. Pero pueden ir a leer los textos, que está mucho más explicado. Y déjame decirte que yo utilicé, sobre todo, el segundo tomo. El primero lo leí con mucha atención, pero el segundo tomo lo utilicé también para adiestrar a la gente en la congregación que mi esposo y yo estamos pastoreando, ¿no? Para gloria de Dios. Que es una iglesia en casa. Es una iglesia en casa, justamente. Un lindo modelo de iglesia. Correcto. Así que utilizamos el segundo tomo y justamente lo que quiero decir es que ya están en su librería preferida, en Asoma. Todos los programas que con Yatensi hemos grabado están en DVD. ¿Qué te parece, Yatensi? Bueno, es de mucha bendición. Correcto. Escuchar esta noticia. Correcto. Así que todos los programas que hemos grabado y que usted ha visto por televisión los puede adquirir ya en su librería Asoma en DVD, pero también puede llevarse los libros. ¿Correcto? Sí. Puede adquirir los libros del tomo 1 y el tomo 2. Y el tomo 3 ya viene en camino. No me digas. Es sobre la formación de la Biblia. Ya. Cómo se formó el texto bíblico. Muy bien, Yatensi, excelente. Pues bien, vamos entonces a comenzar con el tomo 2 de su libro Respuestas a preguntas que incomodan. Yatensi, y como tú eres el gestor y quien escribió este libro, el tomo 2, trata sobre la crisis mundial, cómo alcanzar nuestros sueños. Así en forma a priori, dinos, ¿de qué se trata un poquito el libro? Mire, Gabriel, toda vida humana tiene un deseo innato, un deseo que es un mecanismo de defensa, es como una protección, es el deseo de sobrevivir, de progresar, de triunfar, de tener éxito en todo lo que haga, en todo lo que el ser humano se ponga como objetivo. Tener éxito, buscar el éxito no es ningún pecado. Es una necesidad imperiosa en la vida de cualquier ser humano que psicológicamente sea sano. Triunfar en la vida, alcanzar metas. Siempre, como decía un gran filósofo, Martin Heidegger, siempre el ser humano desarrolla su existencia tratando de cumplir con un proyecto en la historia, en el mundo. Todos tenemos proyectos, pero para lograr los proyectos está dentro de lograr objetivos, dentro del éxito. Pero también en esa carrera de tratar de cumplir con mis sueños, nuestros sueños, de lograr objetivos, de realizarnos como seres humanos, dignamente hablando,
Hay dificultades, Gabriel, crisis, derrotas, fracasos. Entonces, el segundo tomo responde de cómo superar las crisis, de cómo alcanzar nuestros sueños. Y se cuenta una novela. La gente le encanta leer novelas. O sea que al igual que en el tomo 1, el tomo 2 también es una novela. Sí, señor. Ajá. Sí. Tú nos explicaste en el primer programa, Yatensi, que el recurso literario de novela resulta mucho más atractivo para la gente. Sí. Y si no me equivoco, porque yo leí el libro y como dije, ya lo utilicé, ¿verdad? Lo utilicé en la iglesia que estamos pastoreando. Se trata de un matrimonio en crisis o Sí. que está en una búsqueda, ¿verdad? Del progreso, de la prosperidad. Es una historia que le podría ocurrir a cualquier persona, de hecho. ¿Sí? Y dentro de esa historia narramos 7 principios, 7 claves de cómo alcanzar el éxito, de cómo ser triunfadores dentro del marco cristiano, dentro de la palabra de Dios. No podemos alcanzar un éxito si estamos fuera de la palabra de Dios. Correcto. Y qué mejor, porque la palabra de Dios nos da herramientas, Gabriel, para alcanzar un éxito sano, digno, justo. Y mire que las 7 claves del éxito está dentro de una gran historia. Así es. Hay una historia bíblica que hemos hecho una exégesis de esa historia. Ya creo saber cuál es, pero dinos nomás. David vence a Goliat. Así es. Eso está en 1 Samuel. Un pequeñito contra un gigante. Exactamente, 1 Samuel 17, que son 58 versículos. Ahí hicimos toda una investigación exegética sobre la actitud de David para vencer a un gigante. Mire, Gabriel, David tuvo su Goliat. Y tuvo que vencer su Goliat para poder cumplir con sus sueños. Usted dijo, tuvo su Goliat. ¿Nos quiere decir que todos tenemos un Goliat también? Claro, Gabriel, todos tenemos un gigante o varios gigantes que nos toca vencerlos para poder cumplir con un proyecto en la tierra. O si no, ellos nos vencen a nosotros. Bueno, hay muchos gigantes que nos toca vencer, muchos Goliat. La pobreza, ¿cuántos viven en extrema pobreza? Y ese es su gigante que tiene que derrotar. Una enfermedad terminal, un cáncer. Un problema familiar. Un problema familiar es otro gigante que hay que derrotar. Una crisis matrimonial. Una crisis, una baja autoestima. Así es. Gabriel, ¿cuántas veces nosotros como padres de familia hacemos el papel de Goliat en nuestras casas? Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Dice el niño, nuestros hijos, papi, yo quiero ser un gran médico. Y a veces nosotros le decimos, ay, mijito, mejor sea algo... Mejor sea, qué sé yo, tenga un oficio más humilde, porque a usted no le funcionan las neuronas. O no hay plata para esa profesión. O no hay plata. Entonces, también nos podemos convertir inconscientemente en Goliat para nuestros propios seres queridos. En resumen, tú hablas de 7 claves entonces para alcanzar nuestros sueños, sí, Gabriel, nuestras metas. Y corríjame entonces rápidamente. La primera clave es vencer mis temores y también las maldiciones generacionales. Sí. La segunda clave es poner en acción la fe. Sí, señor. De eso es lo que tú hablabas en el programa anterior. Sí. Hablar específicamente de la fe. La tercera clave, según Yatensi, es ser uno mismo, ser auténtico. Original, descubrir mi propio talento. La cuarta clave, y esto le va a gustar a mis amigos empresarios, es ser disciplinado y saber planificar. Algo que aún los evangélicos tenemos que aprender, por cierto. La quinta clave es ser humilde, la humildad. La humildad es el principio del éxito de los grandes. Correcto. La sexta clave es cuidar el corazón. Qué importante. Las emociones sanas, sentimientos sanos, correcto, no de envidia. Y la séptima clave, devolver una parte de lo recibido. Ay, qué importante ser generoso con Dios. Y con la humanidad con también. La humanidad. Saber compartir lo poco que tengo ayuda la madurez espiritual. Bueno, las personas que nos están escuchando entonces han visto y que hemos mencionado que en este libro hay 7 claves que vamos a estudiar, programa por programa. Hoy corresponde entonces ver la primera clave y esta es venciendo el temor y las maldiciones generacionales. Antes de comenzar pues a hacer la exégesis, Yatensi, ¿en dónde te basas para hacer esto? Bueno, haciendo toda una hermenéutica contextual de la historia de David que venció a Goliat, que eso bueno, es un texto muy extenso, no lo vamos a poder leer, pero sí citar algunos versículos claves, que es Samuel, capítulo 17. En Samuel, correcto, es David y Goliat. Sí, primera de Samuel, capítulo 17, que son 58 versículos. Sobre ese texto nos hemos inspirado para hacer toda una
una exégesis, un comentario sobre las 7 claves que usó David para vencer a Goliat. Y esas 7 claves que usó David también las puedo usar yo para vencer a mis propios gigantes. Y también ustedes, hermanos televidentes, apropiense de esas 7 claves de David para vencer a sus propios gigantes, a sus propios Goliat. Comencemos entonces pues con la primera, dice venciendo el temor. ¿A qué te refieres, Yatensi, venciendo el temor? ¿Qué nos explicas de esto? Mire, Gabriel, si uno lee la historia, había una guerra, iba a haber una guerra entre los judíos y los filisteos. Así es, Israel contra Filistea, sí. Los judíos estaban dirigidos por el primer rey judío, Saúl. Y los filisteos por un gigante, casi de 3 metros, bien armado, Goliat. Y mire que Goliat les había propuesto a los judíos, para evitar tanta sangre, que hubiera un combate de 1 contra 1. O sea, que un judío se enfrentara a Goliat. Y esto era muy común, Yatensi, en los ejércitos antiguos, ¿no? ¿Sí? Que 2 paladines se enfrentaran a fin de evitar el derramamiento de sangre. Y el que ganara sometía al pueblo que perdía. Si Goliat ganaba, los judíos eran esclavos de los filisteos. Pero si Goliat perdía, los filisteos eran esclavos de los judíos. Oiga, pero también bien vivo Goliat. Él sabía que no tenía rival. Inteligente, ¿no? Y mire que Saúl aceptó esa estrategia de guerra militar de Goliat, pero Saúl tuvo un problema. ¿Cuál era el judío voluntario que se le iba a medir a semejante monstruo que humanamente era invencible? Y mire que dice la historia, y aquí viene algo muy triste, Gabriel. Dice la Biblia que durante 40 días Goliat salía de las filas filisteas donde los judíos para insultarlos, para ganar la moral. Y parece que los trabajó psicológicamente. Y lo más triste, que los judíos ya estaban derrotados sin haber peleado la batalla. O sea que Goliat estaba trabajando mentalmente los judíos. Y emocionalmente. Emocionalmente también. O sea que les hizo creer que ellos eran incapaces de derrotarlo. Los convenció mentalmente y emocionalmente que ellos no podían ganar esa batalla. Lo que nos enseña entonces Yatensi, y corrígeme, que hay una batalla mental constantemente. Claro. O sea que los judíos ya estaban derrotados mentalmente. Pero, ojo, el único que no creyó en eso fue David. Así es. Aparece David en la historia, que era el último hijo de Isaí, de un gran varón de Belén, Así que tenía 8 hijos. Los 3 hijos mayores de Isaí estaban con Saúl en la batalla, y David era el mañanito, el más ultimito, el guaguita, como se dice. La Biblia dice de que David era bajo de estatura, era delgado, dice que era de buen parecer. Bonito. Incluso Goliat se burla de él. Claro, era un adolescente, Gabriel, un niño que todavía olía a biberón. Y mire que ese niño va a llevar comida a sus hermanos mayores, porque eso no se lo pidió su papá. Dejó las ovejitas, porque era el pastor de las ovejitas. Se va al campamento judío y se enteró y conoció a Goliat. Bien, Yatensi, el tiempo se nos está acabando. Tenemos que ir a un corte, luego volvemos en el segundo bloque. Pero esto es muy interesante realmente respecto a la primera clave, que es venciendo el temor y las maldiciones generacionales. No se despegue, ya seguimos con este interesante y atractivo tema. Muchas gracias por su sintonía, y después de este corte volvemos a su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan con Yatensi Bonilla. Estamos ya estudiando el tomo 2 de su libro, Crisis Mundial, cómo alcanzar nuestros sueños. Dijimos en el primer bloque de que vamos a estudiar por los siguientes programas 7 claves, 7 claves comprobadas, bíblicas y comprobadas para alcanzar nuestras metas. La primera de ellas es venciendo el temor y las maldiciones generacionales. Yatensi, cabe resaltar que David, el rey David, bueno, en ese tiempo era un muchachito nomás, escuchó las mismas palabras y los mismos insultos que Goliat profería al resto de Israel. En tu libro, en la página 52, dices: día tras día las personas se enfrentan a muchas y diferentes trampas. Algunas de estas se construyen con el paso del tiempo y generalmente a través de relaciones poco positivas. ¿Qué nos dices, Yatensi? Mire, el ser humano, como también le pasó a David,
siempre estamos rodeados de muchas influencias negativas, Ajá. de pesimismo. Y hay una actitud. Tenemos dos opciones, Gabriel. Aceptar ese negativismo, y eso no va a ser bueno, porque nos va a llevar a una derrota emocional y mental. O sobreponernos sobre la circunstancia negativa y derrotar la circunstancia negativa para alcanzar el éxito. Mire, Gabriel, lo que le pasa con David. David escuchó las mismas palabras que escuchó o que escucharon los soldados judíos. Así es. Pero, ¿qué diferencia tuvo David frente a sus compatriotas judíos? Que David no se dejó intimidar. No se dejó intimidar. ¿Tú crees, Yatensi, que a veces las palabras